Bien. Bueno, vamos a hablar de lo que es terapia cuerpo-mente, gimnasia de los 5 elementos. Bien, vamos a empezar. Bien. Bien. ¿Qué son estas terapias de cuerpo-mente? Esto es bien interesante entenderlo porque todos sabemos que la mente tiene un gran poder sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar una parte de esas terapias, ¿no? Porque ese es un tema muy amplio y vamos a empezar aquí en esta parte, terapias cuerpo-mente, y primeramente, ¿qué son terapias, no? O sea, vamos a hablarlas. Ahí está, bien. Bien, aquí por ejemplo, ¿no? Que estas terapias cuerpo-mente no tienen un enfoque integral. Aquí estas, donde la mente y el cuerpo forman una unidad psicofísica, ¿no? Ellas interactúan constantemente una con la otra. Entonces, no están separadas, ¿no? Por un lado, el movimiento y la postura influyen en el pensamiento y en las emociones. ¿Ven? Por un lado, el movimiento y la postura influyen mucho sobre el pensamiento y las emociones. De repente ustedes se habrán dado cuenta cuando están deprimidos, como que se decaen, se sienten abatidos, ¿no? Y tu cuerpo habla sobre esto, ¿no? Entonces, en realidad se hunde el pensamiento con tus emociones. Bien, pero también vamos a ver que otro punto, ¿no? Que aquí, ahí está, el estado corporal, ¿no? De determinadas técnicas mentales nos puede ayudar a mejorar nuestro estado corporal para finalmente lograr un mayor bienestar integral de las personas, ¿no? A través de determinadas técnicas mentales. Bien. Ustedes saben, que los griegos fueron los primeros que iniciaron todo lo que es respecto a lo que es las gimnasias, el ejercicio físico. Ellos fueron dados mucho, incluso en aquella época los griegos implementaban las olimpiadas, ¿no? Entonces, ellos decían siempre, mente sana en cuerpo sano. Entonces, eso no lo debemos olvidar, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Van unidos determinadamente, ¿no? Bien, por ejemplo, mente sana, aquí en la gimnasia, vamos a ver, por ejemplo, ahí está, que la palabra gimnasia procede del vocabulario griego gimnan, que significa ¿no? Lo cual da una idea de la forma en que se acostumbra efectuar esta práctica por aquel pueblo en aquella época de la antigüedad, ¿no? En Grecia, ¿ya? Aquí se va a hablar, por ejemplo, del ejercicio físico, que es imprescindible para mantenernos sanos. Eso debemos recordarlo siempre. El ejercicio físico es imprescindible para mantenernos sanos y a su vez contrarresta los efectos de la vida sedentaria y disminuye el estrés. Entonces el ejercicio tiene muchas ventajas. Al movernos, la sangre transporta mayor cantidad de oxígeno a los músculos, aumentando así su capacidad de trabajo. O sea, al reactivarse la irrigación sanguínea, se transporta oxígeno, nutrientes a todas las células del cuerpo.
Y lógicamente le va a ayudar a aumentar su capacidad de trabajo. Si comenzamos a hacer gimnasia, al cabo de varias semanas, tú vas a sentir lo siguiente, ¿no? Tú vas a disminuir la frecuencia cardíaca en reposo y también no aumentará tanto cuando hagamos ejercicio. Eso es lo que se ve en el cuerpo de los atletas. ¿M? Entonces, lo mejor es practicar un ejercicio que nos guste, y si en el caso que no estés en forma, antes de empezar el ejercicio deberías prepararte aumentando las actividades de tu vida cotidiana, ¿m? Cogiendo menos el coche o el autobús, paseando por tu barrio o subiendo por las escaleras. Entonces, esto es para ir mejorando nuestra capacidad física, ¿ya? Conviene también combinar el trote con ejercicios repetitivos de estiramiento y fortalecimiento de los músculos. La frecuencia ideal sería hacer 3 horas por semana. O sea, caminar es uno de los mejores ejercicios, ¿no? Y realizar también ejercicios repetitivos de estiramiento y fortalecimiento de los músculos. Con la frecuencia ideal sería, por ejemplo, 3 horas por semana, ¿ya? Entonces, no es mucho tiempo, ¿no? Por el simple que tú lo hagas 1 hora 3 veces a la semana, no hay problema, ¿no? Entonces vemos que la gimnasia, nosotros vamos a ver esta gimnasia que se da a través de definiciones conceptuales que conocemos, ¿no? Y que ustedes en su etapa de estudiantes la han realizado. La educación física, por ejemplo, esta venía a ser una asignatura que pretende educar y formar a las personas utilizando el movimiento. Se puede definir como la educación que abarca todo lo relacionado con el uso de tu cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la formación integral del ser humano. En ella se pueden practicar muchas actividades como, por ejemplo, el fútbol, la orientación con respecto a la resistencia, la gimnasia, el básquetbol, el vóley, etcétera, ¿no? Esta asignatura sirve para aprender nuevas cosas sobre tu cuerpo y el ejercicio. La educación física te va a ayudar a progresar físicamente y ser más hábil, aprender a relacionarte con todas las personas, aprender a respetar a tu profesor, a tus compañeros, a todos, aprender a esforzarte y te va a ayudar muchísimo a superarte ante las dificultades que te pueda presentar la vida. Entonces, tiene muchas ventajas, la educación física, ¿no? Te vas a divertir de forma más constructiva y saber llevar una vida más sana. Es decir, te va a ayudar muchísimo, tiene muchas ventajas. Actividad física, lo están viendo en el segundo punto B. La actividad física viene a ser todo el conjunto de movimientos del cuerpo, obteniendo como resultado el gasto energético mínimo diario que el cuerpo necesita para seguir funcionando. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás durmiendo y el solo hecho de que te levantes de tu cama ya implica una actividad física. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ahora, el ejercicio físico, el punto C. Aquí vamos a ver que es una forma de la actividad física, pero de forma planificada y repetitiva, con la finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos de la condición física. Por ejemplo, correr todos los días por la mañana te va a ayudar muchísimo. Bien, también vamos a ver el deporte. Es aquella actividad que contiene una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada. Por ejemplo, puede ser un campo de juego, una cancha de fútbol, o puede ser un tablero de mesa para jugar ajedrez, etcétera. A menudo asociada a la competitividad deportiva, por ejemplo, vemos el vóley, el básquetbol, el fútbol, ¿no? Y bueno, también vamos a ver, ahí está, el fútbol y la gimnasia, ¿no? Que es otro punto muy interesante. También es un tipo de deporte en el que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad, con unos movimientos y reglamentos determinados.
Hace mucho tiempo a todo el ejercicio físico en general se le llamaba gimnasia, pero actualmente no se deben confundir, ¿ya? Hoy la gimnasia es un deporte concreto con varias modalidades. Por ejemplo, tenemos gimnasia rítmica, gimnasia artística o deportiva, tenemos gimnasia aeróbica, acrobática y en trampolín. Es decir, ya hay subdivisiones muy interesantes, ¿no? Bien, entonces, ajá, ahí están viendo una, por ejemplo, gimnasia artística. Miren qué hermosa la flexibilidad de esa gimnasta, ¿no? Ya, ahí está. Bien, ¿qué es la gimnasia, no? Aquí en lo que es la gimnasia, por ejemplo, vamos a ver que se puede definir como la forma sistematizada de ejercicios físicos diseñados con propósitos terapéuticos, educativos o competitivos. Ya, la gimnasia terapéutica consiste en una serie de ejercicios seleccionados que ayudan a suavizar molestias físicas o restaurar funciones a personas discapacitadas. Miren qué interesante. La gimnasia educativa, vamos a verla como es un programa que instruye a los estudiantes en tácticas que comprendan, por ejemplo, la fuerza, el ritmo, el balance y la agilidad. Bien, aquí por ejemplo vamos a ver los tipos de gimnasia. Vamos a tener una gimnasia general, que es una disciplina en la que participa gente de todas las edades en grupos desde 6 hasta los 100, desde 6 hasta 150 gimnastas, que ejecutan coreografías de manera sincronizada y estos grupos pueden ser de un solo género o mixtos. ¿Se dan cuenta? Bien, tenemos por ejemplo la gimnasia artística también, que es aquella que por medio de movimientos del cuerpo, empleando cabeza, brazos, piernas, crea una forma de expresarse con música e incluso con un acompañante y aparatos, y se compone de diferentes modalidades, según las categorías masculina y femenina. Tenemos la gimnasia rítmica, ahí está, la gimnasia rítmica, disciplina en la que solo existe la modalidad femenina. Se ejecutan 5 rutinas con 5 aparatos diferentes, pueden ser la pelota, cintas, aro, masas y cuerdas. Ya se utilizan ese tipo de aparatos. Entonces, los ejercicios se realizan sobre un tapiz. A la hora de puntuar se hace sobre un máximo de 20 puntos, valorándose más la estética que las acrobacias. Tenemos la gimnasia aeróbica. Esta, antes conocida como aeróbic deportivo, es una disciplina de la gimnasia en la cual se ejecuta una rutina de entre 100 y 110 segundos con movimientos de alta intensidad derivados del aeróbic tradicional. Además de una serie de elementos que tienen dificultad, esta rutina debe demostrar movimientos continuos en la cual a través de va a demostrar la flexibilidad, fuerza y una perfecta ejecución en los elementos, ¿no? Entonces, tenemos también la gimnasia acrobática. Esta gimnasia, conocida como acrosport, es una disciplina de grupo en la que existen las modalidades de pareja masculina, pareja femenina, pareja mixta, trío femenino y cuarteto masculino, ¿ya? Entonces, se da en diferentes tipos, ¿no? El objetivo de la gimnasia consiste en desarrollar, por ejemplo, ¿no? La flexibilidad, ¿ya? Y la fuerza del cuerpo. O sea, el objetivo de la gimnasia es desarrollar flexibilidad y fuerza del cuerpo. ¿Bien? Más también la destreza, ¿no? Van junto con la destreza y bien, lógicamente, la eficacia de nuestro movimiento, disponibilidad de nuestro cuerpo, va a ayudar a todo al cultivo regular, depende del funcionamiento satisfactorio de tus articulaciones, ¿no? O sea, a nivel osteoarticular, ¿ya? De tal manera que se combate el endurecimiento, la atrofia y de conservar durante el mayor tiempo posible un buen estado físico. Eso lo va a favorecer, ¿no? Bien, por ejemplo, para el deportista, la flexibilidad y la fuerza
desarrolladas y cuidadas permiten un rendimiento físico superior y una mejoría constante de las realizaciones de que es capaz el ser humano, ¿no? Entonces, también vemos el valor educativo de la gimnasia. Por ejemplo, uno de los valores es proporcionar salud general del organismo, nos corrige la postura del cuerpo, ayuda muchísimo en esto, contrarresta la timidez, o sea, en la parte emocional, psicoemocional, educa el movimiento por excelencia y crea mucha armonía en el cuerpo, desarrolla el sentido de ritmo y elegancia. Mire cuántos eh, puntos interesantísimos en la cual la gimnasia interviene, ¿no? Nos brinda mucha seguridad, contrarresta la timidez, educa el movimiento, te da garbo, armonía y elegancia, ¿no? Cuando tú realizas movimientos, cuando tú caminas, por ejemplo. Entonces, tiene muchos factores positivos. Por ejemplo, también vamos a ver que los gimnastas requieren, por ejemplo, una combinación de fuerza muscular, resistencia, flexibilidad y composición corporal. Aquí, por ejemplo, estos vienen a ser los 5 componentes del estado físico de la gimnasia, ¿no? Uno es la fuerza muscular, la resistencia, la flexibilidad, ¿no? Es una combinación de ellos, ¿no? La flexibilidad, la composición corporal, ¿verdad? Es combinaciones entre ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la gimnasia normalmente implica atletas entrenados físicamente para realizar diferentes movimientos con precisión, gracia, técnica y destreza. Y que para llevar a cabo cada movimiento los gimnastas necesitan varios componentes del estado físico, ¿no? Los gimnastas exitosos usan estos componentes para mejorar el entrenamiento y el desempeño general. Aquí vemos, por ejemplo, la fuerza. La fuerza en términos simples, vamos a verla aquí, se refiere a la capacidad para aplicar fuerza en contra de una resistencia, ¿ya? En este caso, ahí está, la resistencia a vencer será el propio peso corporal, ¿ya? Entonces, en este caso, la resistencia a vencer será el propio peso corporal de tu propio cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué factores influyen en esa fuerza? Esto es bien interesante, porque es bueno saberlo, ¿no? Por ejemplo, la coordinación intramuscular. Bien, a través de ella, por ejemplo, este proceso se da en la fibra muscular, con los procesos de reclutamiento y sincronización de unidades motoras. Este proceso también tiene que ver con la participación adecuada de los grupos musculares que participan en determinado movimiento. Esto es muy importante conocerlo. También vamos a ver a través del corte transversal de los músculos, tiene que ver con el tamaño de los músculos para que hayan incremento de la fuerza y debe haber también incremento en el diámetro de los músculos, ¿no? O sea, hipertrofia muscular, o sea, un músculo bien desarrollado. Vamos a ver también a través de ellas el espectro de fibras musculares. Existen 2 tipos de fibras musculares y entre ellas vamos a tener las fibras lentas o rojas y las fibras blancas o rápidas. No olviden, fibras lentas o rojas y fibras blancas o rápidas. Por ejemplo, fibras lentas o rojas, se les llama así, se debe a que, por ejemplo, ellas presentan una mayor cantidad de mioglobina, ¿no? La mioglobina viene a ser una proteína semejante a la hemoglobina de la sangre, cuya función es reservar cierta cantidad de oxígeno en la fibra muscular, ¿ya? Entonces, a diferencia de otras fibras, las fibras rojas presentan un menor número de fibrillas y un sarcoplasma abundante, o sea, formaciones estructurales de las células musculares, ¿ya? Entonces, la denominación oxidativa se debe a que su metabolismo es fundamentalmente aeróbico, o sea, con la utilización del oxígeno. Sus características histológicas y bioquímicas apuntan en esa dirección, muy rica, una rica capilarización y mayor cantidad de mitocondria por unidad,
Entonces, estas vienen a ser las claves del metabolismo, ¿no? El metabolismo aeróbico, ¿ya? Por ejemplo, ahí van a ver, miren, la relación de fibra lenta y fibra rápida, ¿no? Entonces, habíamos dicho aquí, el deporte, en el fondo, en el de 60-90, la velocidad de 25 a 45, la halterofilia de 45 a 55, y a niveles sedentarios, de 47 a 53. O sea, cuando hablamos de fibras lentas, que aquí se llama, nos estamos refiriendo a las células rojas, y las fibras rápidas a las células musculares blancas, ¿no? Entonces, aquí existen tipos de fuerza, ¿no? A través de estas células, estas fibras, que, por ejemplo, poco a poco explosiva y que reciben trabajo de duración más o menos de media y larga, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en las fibras blancas o rápidas se caracterizan por una alta velocidad de concentración o de contracción, un despliegue de fuerza enorme y realizan trabajos de corta duración. Dependiendo de la especialidad deportiva, la relación fibra lenta y fibra rápida será distinta. En el siguiente cuadro se muestra dicha relación. Es necesario tener en cuenta que no hay ningún músculo perteneciente a los grandes grupos musculares de nuestro organismo que esté exclusivamente constituido por una sola clase de fibras musculares. Es decir, siempre están las fibras rojas y las blancas, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en los tipos de fuerza. Tenemos la fuerza absoluta, aquí está, que se refiere a la capacidad del gimnasta de ejercer la fuerza máxima independiente de su cuerpo, de su peso corporal. En esta fuerza absoluta aumenta cuando hay incrementos en la masa muscular, ¿ya? En el cuadro de la fuerza relativa, aquí, la que se determina como la relación entre el índice de fuerza absoluta, puede ser fuerza de la mano, fuerza de los músculos aductores del hombro y el peso del cuerpo del gimnasta. Entonces, esto lógicamente va a influir, ¿no? Y vamos a ver una fuerza máxima, aquella que un deportista es capaz de realizar con su máximo esfuerzo voluntario. Entonces, esta puede ser determinada individualmente. Vamos a tener una fuerza explosiva. Se define como la capacidad de un gimnasta de mostrar fuerza muy alta en un periodo mínimo de tiempo. A través, por ejemplo, el salto, ¿no? El gimnasta realiza el salto, el rechazo que un gimnasta realiza en el trampolín con sus piernas debe ser explosivo para permitir que el cuerpo rote en la primera fase de vuelo del salto. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí también vamos a ver resistencia, ¿no? Vamos a ver que es resistencia a la fuerza. Es la capacidad que tiene un gimnasta de mantenerse realizando una actividad en circunstancias y en un tiempo determinado. Entrenamiento, por ejemplo, de la fuerza. Vamos a ver que la fuerza máxima y la fuerza explosiva y la resistencia a la fuerza son muy importantes en el momento de planificar la capacidad física condicional de la fuerza en la gimnasia. ¿Ya? Aquí es muy importante recordar que no se debe tener mucho cuidado de no sobrecargar excesivamente al gimnasta, ya que esto puede conducir a lesiones a nivel muscular. Se debe destinar el tiempo suficiente para descansar y recuperar al gimnasta entre sesiones de entrenamiento, no agotarlo. Se debe ejecutar todos los ejercicios de fuerza con la adecuada postura y la técnica correcta, ¿ya? Eso es muy importante para mantener un buen entrenamiento en el cuerpo del gimnasta. ¿Ya? Entonces vamos a ver también que la resistencia muscular es la capacidad que tiene un músculo para contraerse, ¿no? Es la capacidad que tiene el músculo para contraerse durante periodos largos de tiempo, ¿ya? Ahora, el aumento de la resistencia muscular no solo es beneficioso para el rendimiento deportivo, ¿no? Aquí también es un componente importante en cualquier actividad física. La resistencia es muy importante, ¿no? Ahora, la resistencia muscular y la fuerza muscular se confunden a veces a menudo.
Entonces hay que explicarlo bien, ¿no? Por ejemplo, ahí está la fuerza muscular, la resistencia, ¿no? Isométrica, isotónica, y la fuerza muscular es la capacidad para levantar, empujar o tirar de un peso determinado, ¿ya? Por ejemplo, ahí entran los ejercicios de fuerza, utilizan la fibra de contracción rápida que tienen una baja resistencia a la fatiga, o sea, las células blancas. Y la resistencia muscular es la capacidad de levantar, ¿no? Empujar, tirar de un peso establecido por un periodo de tiempo prolongado, ¿ya? Estos ejercicios de resistencia utilizan las fibras musculares conocidas como fibra de contracción lenta o rojas, que tienen una alta resistencia a la fatiga, ¿ya? Bien, entonces esto es muy importante no olvidarlo. Ven, ahí está más o menos las fibrillas, ¿no? Que forman el músculo, son las células musculares. Ahora, ¿qué tipo de resistencia muscular existen, no? También tenemos la tensión continua, que aquí los ejercicios de tensión continua implican actividades como el montañismo. Los entrenamientos con pesas apuntan a un músculo específico, por lo que son también ejemplos de tensión continua. La contracción dinámica repetitiva. Aquí la contracción dinámica se puede encontrar en las carreras, ¿no? Y el ejercicio de remo, ¿no? El remar, ¿no? Por ejemplo, eso ayuda muchísimo, se ven ese tipo de ejercicios. La contracción intensa prolongada junto con breve periodo de descanso. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el fútbol, ¿ya? El balonmano, el entrenamiento en circuito, son ejemplos de contracción intensa prolongada junto con breve periodo de descanso. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vamos a ver que también hay beneficios de la resistencia muscular para el atleta. Esto es muy importante, ¿no? Aquí el aumento de la resistencia muscular permite un tiempo de juego por más tiempo con menores niveles de agotamiento. Para aquellos que no participan en deporte, la construcción de resistencia muscular permitirá un aumento de la actividad física diaria y menos fatiga. Entonces, es muy beneficioso, ¿no? Los ejercicios de resistencia mejoran la actividad cardiovascular, la circulación sanguínea, ¿no? En los cuadros de artritis, mejora la resistencia y ayuda a controlar el peso. Excelente. Tiene muchos beneficios. Ahora vamos a ver que también hay ejercicios de resistencia muscular. Estos ejercicios de resistencia muscular se dividen, por ejemplo, en ejercicios dinámicos y ejercicios estáticos. Los dinámicos mantienen los músculos y las articulaciones en movimiento y pueden implicar, por ejemplo, la natación, caminar, montar en bicicleta y levantar pesas. Esos son los dinámicos. Y en los estáticos, por ejemplo, vamos a ver ejercicios conocidos como aumentar ejercicios isométricos que consisten en ejercer los músculos sin mover las articulaciones. Tanto el ejercicio dinámico como el estático pueden aumentar la resistencia y la fuerza. Bien. Ahí está. ¿Qué es la resistencia cardiovascular? ¿No? Este es un tema muy interesante porque aquí se va a hablar de la resistencia aeróbica o cardiovascular, ¿no? Viene a ser la capacidad física más indicativa de la actitud física de una persona, ¿ya? Por ejemplo, cuando se respira, ¿no? Cuando se respira, tú vas a ver parte del oxígeno del medio ambiente pasa a los pulmones y de estos al corazón, que se encarga de transportarlo a los músculos por medio de la sangre. ¿Y quién es la estructura que se encarga de transportar ese oxígeno? Acuérdense que es la hemoglobina, ¿no? A través de lo que se llama la oxihemoglobina, a través de ese sistema, de esto, se ayuda en el transporte del oxígeno por la sangre, ¿ya? Entonces, aquí en la resistencia cardiovascular, durante el ejercicio físico, una mayor cantidad de energía es necesaria para realizar el trabajo, de tal manera que el corazón, tus pulmones, los vasos sanguíneos tienen que encargarse de llevar una mayor provisión de oxígeno hacia los músculos y órganos para suministrar la energía requerida para realizar el trabajo.
Entonces, esta viene a ser a la habilidad de los sistemas respiratorio y circulatorio. Todos sabemos que corazón, pulmón trabajan en conjunto, ¿no? Entonces, para suministrar una adecuada provisión de oxígeno, remover los productos metabólicos de desecho producidos por el trabajo muscular. Bien, y cuando los músculos trabajan vigorosamente, ¿no? Vamos a ver que la provisión de oxígeno es uno de los factores primordiales que determinan por cuánto tiempo el trabajo puede ser realizado. No es necesario que se agote la persona, ¿no? Y bueno, la capacidad aeróbica, la resistencia aeróbica y la potencia aeróbica son sinónimos, ¿no? Cualquiera de estas expresiones indica la cantidad máxima de energía que se puede producir por medio de procesos oxidativos, se llama por eso aeróbico, durante la realización del trabajo o esfuerzo muscular. ¿Mm? Entonces, aquí, por ejemplo, en la resistencia cardiovascular, vamos a ver también como punto el consumo máximo de oxígeno, ¿no? Aquí vamos a ver que la ventilación pulmonar, ya, o sea, el consumo máximo de oxígeno se lleva a través de la ventilación pulmonar. Bien, aquí también la cantidad de hemoglobina en la sangre va a influir. Por ejemplo, supongamos que una persona está con anemia, o sea, con la hemoglobina muy baja, no va a poder rendir en el ejercicio, por lógica, porque en esa persona se va a agotar inmediatamente porque no tiene la cantidad de hemoglobina adecuada para poder transportar el oxígeno. Por eso la persona anémica no tiene ni deseo ni de empezar a hacer la actividad, ¿no? Entonces, eso es muy importante recordarlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la tasa de extracción de oxígenos por tejidos en actividad es muy importante conocerla, ¿no? Porque esto va a favorecer reconocer que a través de esta actividad física la persona consume más oxígeno, ¿no? O sea, a través de los tejidos, que ya lo hemos dicho, el oxígeno se produce, se lleva a cabo por el transporte, ¿no? A través de la sangre. Y se vale de la hemoglobina para cumplir con esa función importantísima de oxigenación de las células y de los tejidos. Bien, aquí por ejemplo, el gasto cardíaco, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Que cuando hablamos de la hemoglobina, un promedio normal, ¿no? Es entre 14 y 16% de hemoglobina que pueda tener una persona sana, normal, que no esté con un cuadro de anemias. Entonces, la tasa de extracción de oxígeno por los tejidos en actividad, en reposo, por ejemplo, se extraen 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Durante esfuerzos intensos se puede llegar a extraer de 12 a 14 mililitros de oxígeno, o más por cada 100 mililitros de sangre, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando nos referimos al gasto cardíaco, aquí el gasto cardíaco o volumen minuto es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Entonces, en reposo, el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto es de aproximadamente 5 litros, como todos lo conocemos, ¿no? Durante el ejercicio, esta cantidad puede incrementarse 5 a 7 veces, por lógica, porque todo aumenta, pues la función cardiovascular, el transporte de la sangre, ¿no? De 5 hasta 7 veces. Entonces, de los 4 factores mencionados, los que realmente son determinantes en la tasa de consumo de oxígeno son la tasa de extracción de oxígeno y por los tejidos en actividad y el gasto cardíaco. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, también otro punto importante es la frecuencia cardíaca, ¿no? Principio básico para la prescripción de ejercicios cardiovasculares. Por ejemplo, aquí en la frecuencia cardíaca, ahí está. ¿Ve? Esta frecuencia cardíaca viene a ser el número de latidos que el corazón realiza en un minuto. Ustedes controlense ahorita cuánto tienen ustedes de frecuencia cardíaca, ¿no? En un minuto.
Entonces, cuando la persona realiza ejercicio, si ustedes están sentados en reposo, lógicamente que van a tener un número determinado de frecuencia cardíaca, y cuando tú sales a correr, definitivamente te controlas de nuevo la frecuencia, vas a ver que aumenta, ¿no?, el latido por minuto. Entonces, esto es muy importante que reconocer, ¿no?, que a través del ejercicio ocurren esos cambios fisiológicos, ¿ya? Entonces, es uno de los parámetros más importantes en fisiología del ejercicio y del entrenamiento físico, ¿ya? Entonces, la intensidad del ejercicio se refiere a qué tan duro o fuerte la persona tiene que ejercitarse para obtener mejorías en el sistema cardiovascular, o sea, para fortalecer el sistema cardiovascular, ¿no? También tiene que ver el tipo de ejercicio. Para desarrollar el sistema cardiovascular tiene que ser de naturaleza aeróbica, ¿no? Cíclico, que involucre la participación de grandes músculos, grupos musculares. Entre estas actividades denominadas aeróbicas podemos mencionar la caminata, el trote, la natación, el ciclismo, el excursionismo, los aeróbics, etc. Pero uno de los ejercicios más completos aquí es la natación. Aquí también tenemos que ver la duración de ese ejercicio. Una persona deberá trabajar entre 15 y 60 minutos por sesión de entrenamiento, ¿ah? O sea, de 15 a una hora, de 15 minutos a una hora. Y esta duración dependerá de la intensidad con la cual trabaje. Mientras mayor sea la intensidad, menor será el tiempo de entrenamiento y viceversa. Como una parte de la sesión de entrenamiento es recomendable incluir unos 5 minutos de calentamiento. Esto es muy importante recordarlo. Nosotros no podemos empezar a ejercitarnos si no hacemos un calentamiento previo del cuerpo. Esto va a ayudar a que los grandes músculos del cuerpo vayan calentando de tal manera que cuando tú terminas tu sesión de ejercicios no presentes dolores, no presentes malestar en el cuerpo. Siempre es bueno preparar los músculos antes de realizar la actividad física o el ejercicio físico. Es muy importante recordarlo, ¿ya? Bien. El calentamiento o calistenia, ¿no? Generalmente se realizan estiramientos, ¿ya? Y bueno, el enfriamiento, lógicamente, que se va obteniendo una vez que hiciste todo el calentamiento y descansas, ¿verdad? Entonces, la frecuencia del ejercicio se refiere a las veces por semana que tú debes entrenar, ¿ya? Cuando se va a iniciar un programa para mejorar la resistencia cardiovascular, se recomienda que la primera semana es un periodo de adaptación al ejercicio. Se practique 3 veces, ¿no? Día por medio. Por ejemplo, a partir de la segunda semana se debe entrenar por lo menos 4 veces. Y desde la cuarta semana se puede realizar 5 sesiones semanales. Es prácticamente 2 días de descanso nada más. Y es importante recordar que cuando se entrenan 5 veces seguidas a la semana, se debe dejar 48 de reposo para la recuperación del organismo. O sea, por eso se dice 2 días, ¿no? Entonces, para mantener el nivel de resistencia cardiovascular, se tiene que realizar una sesión de entrenamiento cada 48 horas. Realizar tan solo 3 sesiones de entrenamiento interdiaria mantendrá la resistencia cardiovascular, pero no la incrementará, ¿ya? Recuerda que para mejorar la resistencia cardiovascular se debe entrenar más de 3 veces por semana, ¿ya? No lo olviden, más de 3 veces por semana. Y también, bueno, hay otros métodos para desarrollar la resistencia aeróbica. Bien, aquí vamos a ver que entre estos métodos de entrenamiento para desarrollar la resistencia cardiovascular, lo más utilizados vienen a ser los ejercicios continuos, ¿no? O de baja intensidad y larga duración. Consiste en realizar ejercicios a un ritmo suave, moderado y sin pausa, ¿no? Por un periodo relativamente prolongado. Por ejemplo, correr por campos, carreteras, por las playas, por los parques, un periodo de media hora a una hora, ¿ya? Puedes hasta un máximo de hora y media. Excelente. Entonces, todo eso va a favorecer a que vayas tú fortaleciendo tu sistema cardiovascular y la resistencia aeróbica. Bien, por ejemplo, también el punto de baja intensidad y larga duración, ¿no? Vemos también acá en entrenamiento continuo a paso lento, incluye largas distancias recorridas en una sesión de entrenamiento a velocidad reducida o paso lento.
según sea el tipo de ejercicio utilizado. ¿Mm? Esto va a variar de acuerdo a la capacidad del atleta, pero deberá ser lo suficientemente rápido para llevar la frecuencia cardíaca a 150 latidos por minuto, dependiendo de la edad de la persona. Bien, el entrenamiento continuo a paso rápido, la diferencia de este método con el paso lento radica con la mayor intensidad, que viene a ser la velocidad de la carrera, lo cual resulta en una fatiga más temprana y una menor distancia recorrida por sesiones de entrenamiento. Bien, aquí hablamos de un término que suena el fartlek. Este fartlek consiste en realizar carreras cortas, medias o largas a intensidades bajas, medias o altas, pero siempre en consonancia con la duración del esfuerzo. Además de combinar la distancia y la velocidad basándose en los objetivos a lograr. Este requiere, además de un ambiente esencial, de manera que el atleta pueda sumergirse a plenitud en la naturaleza. Internamiento a intervalos. Este método de entrenamiento debe ofrecer la posibilidad de recorrer en el entrenamiento a una distancia igual o mayor a la competencia a un ritmo superior. Se realiza mediante el fraccionamiento de la distancia total en tramos inferiores y tomando entre cada 2 esfuerzos una pausa de recuperación incompleta y activa. El entrenamiento de repetición. La diferencia primordial con el entrenamiento de intervalos es que sus intervalos de trabajo son de mayor longitud y los periodos de recuperación son más prolongados. O sea, el tiempo es más largo. Aquí vemos en el cuarto punto, factores limitantes en el desarrollo de la resistencia aeróbica. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la edad. Entre los factores limitantes del desarrollo de resistencia podemos destacar los siguientes, ¿no? Vamos a tener la edad. La edad es un factor que limita en cierto grado el desarrollo de la resistencia aeróbica, ¿ya? Lógico, ¿no? A ver, un niño, un joven, un adulto mayor, van a rendir diferente según sus capacidades, ¿no? Va a haber una gran diferencia en la resistencia aeróbica. El sexo. La mujer posee por lo general mayor cantidad de grasa, ¿no? O sea, es por las hormonas que tenemos nosotros las mujercitas, ¿no? Que el hombre, y porque el hombre tiene más músculo, ¿no? Es más fibra. Es por la testosterona que ellos tienen. Entonces eso favorece a que el músculo en el hombre sea más endurecido, ¿verdad? Entonces, esta diferencia anatómica aumenta por consiguiente la cantidad de peso necesario que debe llevar y la cantidad de trabajo que ésta debe realizar a fin de cubrir la misma distancia que el hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, en cuanto al peso, ¿no? La mujer tenemos más grasita que el hombre. Ellos tienen más fibra que nosotros, ¿ya? Entonces, también vamos a ver, por ejemplo, otro punto. Aquí vamos a ver otro punto interesante, que es la flexibilidad muscular y articular. Esto es muy importante para poder realizar actividad física, ¿no? Bien, la flexibilidad muscular y articular, aquí vamos a ver que se define como la habilidad para realizar movimientos con la mayor amplitud sin forzar a los músculos y articulaciones, ¿no? Esto depende de las propiedades anatómicas y fisiológicas de los músculos y las articulaciones, ¿ya? Entonces, la importancia de la flexibilidad muscular, nosotros vamos a ver que a través de ella muchos problemas posturales y musculares, como algunas lesiones, sobre todo en los adultos, están relacionadas con la falta de flexibilidad. Se va perdiendo muchas veces la flexibilidad, ¿no? Ahora, un programa regular de flexibilidad ayuda a las personas a mantener un buen rango de acción, de movimiento articular, aumentar la resistencia del músculo a dolores y lesiones, prevenir dolores musculares de espalda y otros problemas de la columna vertebral. Mejorar y mantener una buena postura, a facilitar el desarrollo y mantenimiento de las destrezas motoras. Entonces, ejercicios de flexibilidad han sido prescritos satisfactoriamente para tratar tensiones neuromusculares generales, ¿ya? Ayuda muchísimo, ¿no?
Y bueno, hay factores que afectan también a la flexibilidad, como por ejemplo la estructura de la articulación, ¿no? Aquí en este punto, el rango de acción de una articulación depende de la estructura particular de esa articulación, ya que determina la dirección y la extensión del movimiento, ¿no? Tipo bisagra, ¿no? En el caso del codo, por ejemplo. Solo permite movimientos en dos direcciones y esto es imposible de modificar porque anatómicamente está así somos, ¿no? Entonces, otro punto que es la dirección del movimiento determinado por la estructura de la articulación. Aquí puede servir para aumentar la flexibilidad cuando los brazos se levantan a los lados del cuerpo hasta el nivel del hombro y se mueven hacia adelante. Esto es un movimiento de flexibilidad porque la estructura de la articulación del hombro permite ese movimiento sin ninguna resistencia importante de los músculos y ligamentos, ¿no? Entonces, eso está demostrado. Y vamos a ver otro punto, por ejemplo, el principio de fijación, ¿no? Aquí, a través de esos factores que afectan la flexibilidad, vamos a ver que establece que una actividad puede ser más difícil si una parte del cuerpo permanece fija, mientras otra se mueve. Por ejemplo, es más difícil inclinarse hacia adelante y hacia abajo estando sentado que estando de pie, porque al estar sentado la pelvis está fija, mientras que al estar de pie está libre para rotar y ajustarse al movimiento de inclinación, ¿se dan cuenta? Entonces, y otro punto también es los cambios en la temperatura del músculo. Pueden aumentar o disminuir la flexibilidad hasta en un 20%. Individuos propiamente calentados, acondicionados neuromuscularmente, o sea, que han hecho calistenia o calentamiento muscular, tienen un nivel de flexibilidad mayor que individuos que no han calentado los músculos. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante realizar la calistenia antes de empezar a hacer ejercicios. ¿Ya? También vamos a ver otro punto muy interesante, por ejemplo, la obesidad. Grandes cantidades de tejido adiposo no solamente aumenta la resistencia al movimiento, ¿no? Sino que también restringen la movilidad articular debido al permanente contacto con otras partes del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Cuando hay demasiado tejido graso, lógicamente que los movimientos van a ser más lentos. Un obeso no va a tener la flexibilidad de un joven que esté en su peso y su talla. Lógico. Entonces, también vamos a ver otro punto interesantísimo, la herencia. Es otro factor, ¿no? Los factores genéticos son imposibles de modificar porque lógicamente lo traemos en los genes, ¿no? En nuestro ADN. Por lo tanto, por más empeño que pongamos de nuestra parte, si nuestro tipo de fibra muscular predominante de tipo 2 o blanca, el grado de flexibilidad que podemos alcanzar estará limitado hasta cierto punto por la naturaleza de tu fibra muscular. ¿Ven? Por ejemplo, sexo o género, ¿no? Generalmente el sexo femenino posee un nivel de flexibilidad más alto que el del sexo masculino, ¿ya? Y somos más capaces de mantener esta característica a todo lo largo de nuestra vida, ¿ya? Esto se debe porque la mujer posee menos masa muscular y los tendones son más pequeños, oponiendo por lo tanto menos resistencia al movimiento, o sea, hay mejor flexibilidad. Ahora, otro punto interesantísimo también es la edad, lógico, ¿no? La edad va disminuyendo la extensibilidad del tejido suave, produciendo a su vez una disminución de la flexibilidad. Sin embargo, los mayores contribuyentes para la pérdida de flexibilidad son la vida sedentaria y la falta de actividad física, que a su vez producen una disminución de la elasticidad muscular y los ligamentos y tendones se endurecen y se acortan. Entonces, paralelamente a esto se produce un aumento del tejido adiposo con sus consecuentes resultados negativos para la flexibilidad. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando va pasando el tiempo se va perdiendo esa capacidad de la flexibilidad, ¿no? Ahora tenemos un punto 3 que nos habla de beneficios producidos por el mejoramiento de la flexibilidad. Allí, por ejemplo, este aumento de la flexibilidad produce en el organismo algunos beneficios colaterales en los que se puede mencionar, que va a permitir el incremento, ¿no? En el radio de acción de los movimientos musculares y de las articulaciones. Va a ayudar a prevenirnos lesiones como distensiones, desgarramientos musculares, ¿no? De ligamentos y tendones. Este otro beneficio es que aumenta la fuerza de contracción de la fibra muscular, permite al individuo cambiar la dirección de movimiento con mayor facilidad debido al aumento de la fuerza de contracción de los músculos. Estas contracciones musculares son realizadas con mayor rapidez, aumentando la facilidad para realizar las contracciones y de esta manera los movimientos se pueden realizar de forma más rápida y eficiente.
Bien, esos son los beneficios que nos brindan, ¿no? Entonces, aumenta la capacidad para soportar caídas, con menos posibilidad de lesiones, porque la flexibilidad va a actuar como un amortiguador al caer o golpear, ¿no? Y las fibras musculares, principalmente los tendones, son estirados al máximo, aprovechando de esta manera toda la potencia contráctil de las fibras musculares. Esos son los beneficios, ¿no? Ahora el punto 4 nos dice tipo de ejercicios para desarrollar la flexibilidad. Por ejemplo, qué tipo de ejercicios se pueden realizar, ¿no? Para desarrollar la flexibilidad. Por ejemplo, vamos a ver aquí eh, un punto interesante, son los estiramientos balísticos dinámicos. Este estiramiento balístico es un estiramiento que usa el impulso de un cuerpo en movimiento de una extremidad para realizar un impulso más allá de su rango normal de movimiento. Esto involucra movimientos bruscos y de rebote para forzar el estiramiento posterior. Por ejemplo, estos ejercicios se realizan utilizando movimientos rápidos y violentos que proveen la fuerza necesaria para estirar los músculos. ¿Ya? Entonces, es como cuando se hace lanzamiento de bala. ¿Mm? Entonces, ahí se puede ver ese tipo de ejercicios. Hay otros estiramientos lentos, sostenidos, ¿no? Que aquí permite al músculo estirarse gradualmente, poco a poco, a través del rango de acción completo del movimiento, y en este tipo de ejercicio el individuo realiza el movimiento de una forma suave, gradual, manteniendo la posición final por unos cuantos segundos. Este método de estiramiento permite que el músculo se relaje, por ejemplo, durante la ejecución del ejercicio, a su vez permitiendo que se logre un mayor estiramiento. Entonces, otro punto importante son los estiramientos propioceptivos y neuromusculares con el facilitador, o sea, con ayuda, ¿no? Estas técnicas de ejercicios está basada en el método de contracción y relajación y requiere la asistencia de un ayudante. El procedimiento a seguir, por ejemplo, aquí con facilitador, concierne que el ejecutante asumirá la posición deseada para la realización del ejercicio y el ayudante proveerá la fuerza inicial ejerciendo presión suavemente en la dirección del ejercicio o estiramiento. Este estiramiento inicial no cubre todo el rango de acción de dicho movimiento. El ejecutante aplicará una fuerza en dirección contraria al estiramiento en contra del ayudante, el cual tratará de mantener al ejecutante en la posición ya alcanzada. Y después de mantener la contracción por 5 o 6 segundos, el ejecutante relajará completamente los músculos que están siendo estirados y el ayudante presionará, ¿ya? De tal manera que de nuevo en la dirección del ejercicio aumenta así el rango de acción del movimiento. O sea, estos son con ayuda, ¿no? Con un facilitador. Entonces, a través de estos métodos, ¿no? Por ejemplo, se produce un mayor grado de dolor durante la realización del ejercicio, muchas veces, ¿no? El tiempo de duración de la sesión de ejercicios es mayor. Y como punto 5 vamos a ver la intensidad de los ejercicios de flexibilidad. Aquí, por ejemplo, en esta de la intensidad de los ejercicios de flexibilidad refiere al grado de estiramiento con el cual se deben realizar los ejercicios. ¿Ya? Los ejercicios deberán hacerse hasta un punto en el cual se sienta cierto grado de dolor y el dolor excesivo es un indicador de que el esfuerzo impuesto en la articulación es muy grande. No hay que forzar demasiado, ¿ya? No vale la pena esforzarse demasiado, pues se corre el riesgo de sufrir lesiones, ¿ya? Punto 6, duración de los ejercicios de flexibilidad. Estos ejercicios se refieren al número de repeticiones de cada uno de los ejercicios y al periodo de tiempo de cada repetición. Por ejemplo, dependiendo del método que se utilice, los ejercicios deben realizarse como se indica a continuación. Por ejemplo, si estos ejercicios se utilizan estiramientos balísticos, se deben realizar 3 o 4 series de 10 repeticiones cada ejercicio. Por ejemplo, otro punto es si se utilizan métodos de estiramientos lentos sostenidos, estos deben realizarse 3 o 5 veces, ¿no? Y la posición final deberá mantenerse por un tiempo que oscila entre 5 y 10 segundos, como un pequeño descanso. Y si se utiliza el estiramiento propioceptivo neuromuscular con facilitador, cada ejercicio realizarse 3 y 5 veces. Recordemos que el ejercicio consiste en contracciones y relajaciones del músculo o músculos y la posición final de relajación deberá mantenerse por un espacio de 5 a 10 segundos.
Aquí, por ejemplo, vamos a ver la frecuencia del ejercicio también, ¿no? Entonces, aquí en esa frecuencia del ejercicio, los ejercicios de flexibilidad deben realizarse con una frecuencia de 5 a 6 veces por semana, ¿ya? Entonces, aquí eso es muy bueno para poder obtener una excelente flexibilidad neuromuscular, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí está, miren la diferencia, ¿no? Masa grasa, peso corporal, masa magra, ¿no? La masa grasa es el tejido adiposo subcutáneo, la grasa asociada a los órganos, el lípido de membranas y circulantes, y la masa magra viene a ser la masa muscular, esquelética y cardíaca, las vísceras, masa ósea, proteínas circulantes y fluidos corporales. Eso está compuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí la composición corporal, ¿no? Aquí el peso y otros factores como el tamaño, estructura, las proporciones corporales y la composición corporal están relacionadas con el rendimiento deportivo, el bienestar físico y la salud, ¿ya? Ahí está un gordito y un flaquito, ¿ven? Entonces, el conocimiento real de la composición que sin que se deteriore la calidad permitirá metas realistas que permitan ajustarse a un nivel adecuado de porcentaje de grasa, ¿ya? Aquí también vamos a tener, por ejemplo, en la alimentación y la salud, ¿no? Entonces, ahí está, mire, por ejemplo, en pérdida de peso, ¿no? Un entrenamiento ligero, base de cardio, dieta restrictiva, hipocalórica, proteínas a 1.2 gramos por kilo de peso. Y bueno, acá para pérdida de grasa, entrenamiento intenso, con fuerza, dieta hipocalórica no restrictiva y proteína de 1.6 alta, o sea, más proteínas, ¿no? O sea, se necesitan más proteínas para quemar grasa, ¿ya? Bien, y para evaluar la composición corporal existen muchas técnicas y métodos. ¿Mm? Por ejemplo, no obstante, por ser los más prácticos y ampliamente difundidos, se menciona la antropometría, o sea, la medición de pliegues cutáneos y a la bioimpedancia, que pueden ser, por ejemplo, de las balanzas y equipos que estiman el contenido de agua, masa corporal magra y la grasa corporal, ¿no? O sea, la composición corporal es más importante que el peso. Ahí están, miren, dos diferencias. Este es grasa, miren, aquí 5 libras de grasa, miren cuánto es, miren, ocupa mucho, ¿no? O sea, miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y 5 libras es el mismo peso, pero miren cómo es el músculo, vean la diferencia ustedes, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene grasa se ve más volumen, ¿se da cuenta? Y cuando hay fibra es menos volumen, ¿ven? Ah, está un niño, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí en la composición corporal también es necesario estandarizar, ¿no? Estandarizar, por ejemplo, y estar atento, ¿no? A, a los cambios que pueden alterar los resultados y por ende la interpretación de los mismos, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos, por ejemplo, la hora del día que tú realices, ¿no? Tus actividades. El peso puede, por ejemplo, mire, esto es muy importante conocerlo, ¿no? Es necesario estandarizar, ¿no? Estandarizar y estar atento a diversos factores que pueden alterar los resultados, por ende la interpretación de los mismos, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, la hora del día. El peso puede variar hasta 1 kilo, escuchen, entre el momento en el que tú te despiertas y al momento que te acuestas, ¿ya? Que te vas a dormir. Igualmente la talla, ¿por quién? Por efecto de la gravedad y la deshidratación que sufren los discos intervertebrales a lo largo del día, ¿ya? Puede disminuir hasta en 2 centímetros por la noche, imagínense. Ahora, el día de la semana. Usualmente las personas pesan menos los días viernes cuando están bajo planes de entrenamiento. Las tentaciones alimentarias del fin de semana hacen que los atletas pesen un poco más los días lunes, porque se come más el fin de semana. Duchas y saunas, ambas por efecto de temperatura, pueden cambiar la turgencia de la piel y alterar los valores obtenidos de los pliegues cutáneos.
El ejercicio modifica el balance de fluidos corporales, alterando así el peso corporal, nivel de hidratación, de pliegue cutáneo y por ende la composición corporal. El ciclo menstrual también es muy importante, ¿no? Durante este periodo las mujeres pueden presentar retención de líquidos por las hormonas, ¿ya? Entonces, que van incluso hasta de medio kilo a 2 kilos. Por eso que a veces uno se sentía como hinchada, botagada, como cansada, ¿no? Entonces, una vez obtenidos los valores de porcentaje de grasa, bien sea por bioimpedancia o antropometría, se debe fijar un peso saludable. Miren todas las variaciones que hay, ¿eh? Es muy, muy bueno conocerlo, ¿no? Bien, se entiende que como peso saludable aquel que puede ser realmente mantenido, permitiendo avances positivos en el rendimiento del ejercicio y minimizando el riesgo de lesiones o enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, si tu interés es la disminución de tu peso corporal, recuerda que esta pérdida debe ser progresiva y de aproximadamente 1% de tu peso corporal actual a la semana. Las pérdidas por encima de estos valores posiblemente estarían comprometiendo tejidos o componentes como músculo, agua, minerales y carbohidratos, que no corresponden con la grasa que posiblemente tú deseas bajar. Pero ojo, recuerden que el ejercicio con una dieta, ¿no? Se ha dicho que si yo quiero quemar grasa, tengo que agregar proteínas a mi dieta, ¿ya? Entonces eso te va a ayudar a perder grasa. Eso es la relación, digamos, ¿no? Bien, y por ejemplo, sin duda alguna, cuando un atleta busca mejoras en su rendimiento, el estudio y control de su composición corporal se transforma en una herramienta ineludible como entrenar, comer y descansar. Entonces, por ejemplo, aquí, sin duda alguna, cuando un atleta, lógicamente, aquí nos indican cómo controlar las porciones de dieta, ¿no? O sea, de tu comida. Si bien correr es una extraordinaria forma de quemar calorías, muchas veces puedes consumir más a través de los alimentos de lo que puedes gastar en una hora de carrera. Por lo tanto, controla el tamaño de las porciones de todos tus alimentos que ingieres. En algunos casos, si no corres todos los días, puedes reducir las porciones de alimentos con carbohidratos a la mitad. Por ejemplo, miren, si tú sales a correr una hora, recuerden, esto es bien importante. Cuando tú corres una hora, regresas después de tu actividad física, te das tu baño, etcétera, etcétera, y descansas. Cuando has realizado una hora de ejercicio, tú sigues quemando calorías hasta media hora después. ¿Se dan cuenta cómo es el cuerpo? Cuando tú has hecho una hora de actividad y ya estás en descanso, sigues quemando calorías. ¿Se dan cuenta? Esto es muy interesante conocerlo, ¿no? Entonces, es muy importante controlar las porciones que ingieres. Come menos, pero más frecuente, que nos dicen, por ejemplo, los nutricionistas, ¿no? Realizando comidas saludables más pequeñas, varias veces al día, porque a veces nos da hambre, ¿no? La persona que realiza ejercicio tiene mucha más hambre, porque está quemando calorías y su cuerpo le pide. Entonces, lógicamente puede comer porciones pequeñas, ¿no? Entonces, distribuye mejor la carga de nutrientes y evitarás caer en largos periodos de ayuno que posteriormente pueden hacer que te sientas muy hambriento y lógicamente te va a incitar a comer más, ¿ya? Mastica bien los alimentos, esto es bien importante porque a veces por el trabajo, el estudio, no masticas, ¿no? Pasas. Entonces, ¿qué sucede? La sensación de llenura, el cerebro demora en mandar la respuesta de sensación de llenura. Pero cuando tú masticas lento, lógicamente en ese proceso de la masticación se está produciendo más saliva y estás pasando el alimento de tal manera que va a llegar un momento en que te vas a llenar pronto. O sea, vas a sentir la sensación de llenura y a veces ni has terminado de comer, pero hay que comer lento, ¿ya? Eso nos recomienda mucho, ¿ya? Comer despacio ayuda a que te sientas satisfecho con menos comida y al degustar los sabores y texturas de los alimentos percibirás más sensaciones agradables y otro punto también como compensa en cualquier momento. Si sientes que, por ejemplo, en la comida, ¿no?
anterior perdiste el control de lo que comiste, procura que la próxima comida sea a base de frutitas o ensaladitas, ¿ya? Esto te ayudará a contrarrestar el exceso de calorías de la comida anterior. O sea, como que tú estás jugando con las calorías, ¿no? De tal manera, si, ya, si comí un poquito más de carbohidratos en la hora anterior, ya, ahorita como mejor puras ensaladitas, ¿no? 0 calorías. Entonces, sigue corriendo, definitivamente, sigue corriendo. El hecho de hacer actividad física es uno de los principales determinantes de que el peso que pierdes en forma de grasa no se recupere, ¿ya? El correr es uno de los mejores ejercicios que se pueden realizar porque, como les explico, después de que terminas tú este tipo de actividad, sigues quemando calorías. Incluso media hora después de haber terminado de hacer esa actividad. Eso es interesantísimo porque el cuerpo tiene mucha sabiduría, ¿ya? Ahí, por ejemplo, miren, en la chica de aquí vas a ver 13% de grasa y esta chica pesa 45 kilos, ¿no? En esta señora tiene 30% de grasa y ella pesa 60 kilos, pero tiene más volumen. Y esta señorita tiene 13% de grasa, pero pesa 60 kilos. Mira, diferente que la chiquita de acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Observe. Pero ella pesa 60 kilos, ¿por qué? Porque ella es más fibra muscular, ¿se dan cuenta? Son diferentes formas, ¿ves? Entonces, esto es bien interesante saberlo, ¿no? Porque a veces dice, oh, me siento hinchada, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó, no? Entonces, así es, chicos. Entonces, ya. Entonces, miren qué interesante conocer esto, ¿no? El cuerpo humano tiene tanta sabiduría que realmente a uno nos deja, pues, admirados, ¿no? Cuántos mecanismos, cuántos factores, cuánto trabaja el cuerpo, todas las ayudas que tiene cuando realizas actividad física, cuando corres, cuando realizas aeróbics, en fin. Entonces, esta actividad física, ¿cómo se manifiesta a través de la quema de calorías, ¿no? Y de cómo cuerpo, cuando tú quemas muchas calorías, te pide ingerir para poder recuperar lo que quemó. Pero ojo, si tú tienes control en tu dieta, ¿no? Con respecto a que después de que hiciste el ejercicio, te vas a comer pan con mantequilla o embutido, lógicamente que vas a acumular más grasa. Pero si tú después de haber hecho tu ejercicio, tomas tu agua, descansas un rato y después comes, por ejemplo, unas frutitas, ¿no? Una frutita o una ensaladita, o en la dieta fuerte, por ejemplo, un bistec, ¿no? Un bistec a la plancha con su ensalada, eso te va a ayudar muchísimo a mantener tu peso. Entonces, recordemos siempre esa parte que es bien interesante conocerla, ¿no? Con respecto a todo esto del cuerpo, el cuerpo humano, ¿no? Tiene tantas ayudas y tantos factores, ¿no? Que merece conocerlo, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre lo que hemos conversado? Porque esto es bien interesante conocerlo, ¿no? ¿Qué están llamando? A mí no sé. A ver, chicos, ¿alguna preguntita? A ver, Karina. Guaripauca, Quichua. ¿Qué pasó con Guaripau? Florestataje. Huarcaya. Ella está temprano, está ella. Flores Estrada también está temprano ella. No, ella llegó después. Ya. Stephanie, sí, ella sí está. Claudia Vivanco. García. Martínez Muñoz. Ok, está bien. Perfecto. Ya. A ver. Muy bien, ya. Bien. Sí, a ver, voy a mirar un ratito mi chat, ¿ya?
Sí, es muy importante tener presente que la actividad física es muy importante para mantenernos saludables, ¿verdad? Entonces, ya, a ver, por ejemplo, a ver, voy a leer los comentarios de los jóvenes un ratito, por favor. Ya, ya bueno, aquí ya me están, a ver. Mm, mm, a ver, un ratito. Por favor, esperen un segundo. Bien, quiero explicar algo muy importante, ¿ya? A veces me preguntan que por qué salieron con nota baja y no sé cuánto. Eso no es antojo mío, jovencito, yo quiero aclarar. Aquí, si ustedes salen con nota baja, yo tengo todo el control acá, o sea, yo visualizo todo, el que da el examen, el que no da examen. Definitivamente, el que no da examen se pierde un gran porcentaje de las notas, ¿ven? Entonces, por eso yo siempre les digo, den sus exámenes, entreguen sus trabajos, todo, y no va a haber problemas. Entonces, esa es la explicación, ¿ya? No cumplen, a veces se olvidan de que no mandaron la tarea o que no dieron el examen, ese es muy fácil, ¿ya? Por eso que salen con nota baja, ¿ya? Hay que aclarar bien eso. Ya, ya. Muy bien, señorita, muy bien. Un cuerpo saludable ayuda a prevenir enfermedades como afecciones cardíacas, la diabetes. Claro, muy bien. Eh, el ejercicio es excelente para prevenir ese tipo de enfermedades, ¿no? Sobre todo las enfermedades tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Mente sana en cuerpo sano. Muy bien. Entonces, chicos, a ponerse más en forma. Ya, muy bien. Así me gusta que participen. Falta más participación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Entonces, es muy importante. A ver, un mensaje nuevo me han puesto ahorita. Sí, por lo menos para reducir enfermedades cardiovasculares. Muy bien, Champi. Entonces, esto manténganlo ustedes como un prospecto para que ustedes lo lean detenidamente. Sáquenle una copia, ahí está en la plataforma, y léanlo, ¿ya? Para aquellos jóvenes que quieren mantenerse saludables, léanlo bien, cómo funciona nuestro cuerpo. Es muy bueno conocer cómo actúan las fibras musculares, ¿no? Qué sucede en tu cuerpo cuando realizas el ejercicio, cómo desarrolla la resistencia muscular, la resistencia cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se explica entonces cómo, por ejemplo, los futbolistas, ellos, estando en reposo, miren, por decirte, ellos tienen 60 pulsaciones en un minuto, ¿ya? Normalmente. Pero aún cuando ellos están corriendo detrás de la pelota y tú le controlas de nuevo el pulso, va a variar uno o dos, por ejemplo, 62 pulsaciones en un minuto, casi no varía mucho. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo tiene tanta, ¿cómo les digo? Se ha adaptado tanto al ejercicio que su corazón ya ni se esfuerza tantísimo para poder bombear sangre. ¿Se dan cuenta? O sea, el ejercicio es excelente para mantenerse en forma, para mantenerse saludable y evitar las enfermedades cardiovasculares. Entonces, chicos, aunque sea media hora, empecemos con media hora, aunque sea bailando en tu casa, ¿no? Y después ya puedes ir preparándote poco a poco para salir a correr. Entonces, de esa manera estás preparando tu cuerpo para poder hacer una actividad más fuerte. ¿Ya? Entonces, bien, chicos, ¿alguna preguntita? Bien, miren, ¿sabe qué? El día de mañana
de 8 a 11 de la noche tienen una evaluación en la plataforma. Entren todos, por favor, ¿ya? Y tienen una tarea que la pueden entregar hasta el día 20. El día 20 es el Día del Padre, ¿verdad? Yo les deseo a aquellos que son padres que pasen un bonito día y a aquellas que tienen a sus padres todavía, a su papá, denle un abrazo muy fuerte, no solamente ese día, sino todos los días, ¿no? Y bueno, amemos y respetemos a nuestros padres, no solamente por su día, porque en realidad el Día de los Padres es todos los días. Entonces, igual que de las madres es todos los días, ¿no? Entonces, pórtense bien, estudien y sean el orgullo de sus padres, chicos. Qué bien, me da mucho gusto que ustedes están logrando su objetivo de ser profesionales de la salud, ya están en el último escalón, están culminándolo, ya no falta nada, y sigan esforzándose, sigan realizándose y sigan desarrollándose como futuros profesionales de la salud. Bien, ¿alguna preguntita, alguna cosita? A ver. Nada. Ya. Bien, chicos, entonces estamos en contacto. No olviden mañana de 8 de la noche a 11 en punto, ¿ya? A desarrollar su examen 1 hora, ¿ya, chicos? Ya, Miss. Ah, qué bien, hija. Muy bien. Bien, entonces estamos en contacto. ¿Ya, jovencitos? ¿O hay algún dato o algo? Ya. Bien. Cuídense y ya estamos en contacto. ¿Ok? Buenas noches. Hasta luego, Miss. Bye, bye. Hasta luego, Gracias. mis, cuídese.